Antes de que saliera el sol, cuando las calles aún estaban envueltas en oscuridad, el aroma suave del café recién hecho comenzaba a escapar de una pequeña cafetería en la calle Willow. El murmullo constante de la máquina de espresso rompía el silencio de la madrugada como un latido tranquilo. Detrás del mostrador, un hombre de unos 30 y tantos años limpiaba la superficie con movimientos lentos, perdido en sus pensamientos. Su nombre era Eisen Miller. Alguna vez fue un soñador, ahora, solo sobrevivía. La cafetería había sido un sueño compartido con su esposa. Pero desde que ella falleció en un trágico accidente de auto 3 años atrás, el lugar se convirtió en algo más que un negocio, se volvió su refugio. Cada mañana, antes de que la ciudad despertara, Eisen preparaba el café exactamente como ella lo hacía. El mismo toque de canela en el aire. La misma música suave sonando de fondo. El mismo pequeño jarrón con flores silvestres sobre el mostrador. Se decía a sí mismo que lo hacía para mantener viva su memoria, pero en el fondo sabía la verdad, tenía miedo de olvidarla. El mundo siguió adelante. Eisen no. Atendía a los clientes con sonrisas educadas, siempre amable pero distante, cuidando de no dejar que nadie se acercara demasiado. La cafetería no era solo su trabajo. Era su conversación silenciosa con la mujer que había perdido. Pero un frío martes por la mañana, todo cambió. Si crees en el amor que sana, en la bondad silenciosa y en las segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperas, tómate un momento para dar like, compartir y suscribirte a Actos de Bondad. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. A las 7:03 de la mañana en punto, la puerta se abrió. Ella entró sin saber que estaba a punto de despertar un corazón que llevaba años dormido. Su nombre era Claire Bennett. Llevaba un abrigo gris demasiado grande, su cabello castaño rojizo caía suelto sobre los hombros, y en sus ojos había una tristeza profunda y callada. Pidió un capuchino pequeño y se sentó junto a la ventana, mirando la calle como si el mundo del otro lado no existiera. Eisen la notó de inmediato. No tenía prisa. No miraba el teléfono. Simplemente se quedaba allí, inmóvil, como si el tiempo se ralentizara a su alrededor. Aquella primera mañana permaneció casi una hora. Bebió lentamente y luego se marchó en silencio, dejando la taza perfectamente alineada sobre la mesa. Al día siguiente volvió. Misma hora. Mismo asiento. Mismo pedido. Y al día siguiente. Y al otro. Con el paso de las semanas, Claire se convirtió en parte de las mañanas de Eisen. Él comenzaba a preparar su capuchino incluso antes de que lo pidiera. No sonreía mucho, pero siempre susurraba un suave «gracias». Eisen nunca preguntó quién era ni por qué iba todos los días. Solo observaba, preguntándose qué historia escondían aquellos ojos. El invierno dio paso a los primeros días de primavera, y sus visitas continuaron. Algunas mañanas parecía agotada. Otras, perdida en pensamientos. Un día lluvioso, Eisen notó cómo las lágrimas brillaban en sus ojos mientras miraba por la ventana empañada, con las manos temblando alrededor de la taza caliente. Esa imagen no lo dejó en paz. Reconocía ese tipo de tristeza. La silenciosa. La que no grita, pero pesa. La misma que él veía en el espejo cada día. Después de casi 3 meses, algo dentro de Eisen finalmente cedió. Una mañana, dibujó un pequeño corazón en la espuma de su capuchino, tal como su esposa solía hacerlo. No esperaba que Claire lo notara. Pero lo hizo. Se quedó quieta, parpadeando con fuerza para contener las lágrimas. Luego, por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real. Desde ese día, algo comenzó a cambiar. Claire empezó a dejar pequeñas notas bajo la taza. A veces un simple «gracias», otras un dibujo, o una frase sobre la bondad y la fortaleza. Eisen guardaba cada una en una pequeña caja de metal detrás del mostrador. Le recordaban que no estaba solo. A través de esas notas silenciosas, Eisen fue conociendo su historia. Claire era escritora, o lo había sido. Perdió a su prometido 2 años atrás por una enfermedad repentina, y desde entonces las palabras dejaron de salir. La cafetería era el único lugar donde podía respirar con calma. No hablaban mucho, pero se entendían. 2 corazones rotos compartiendo silencio y encontrando alivio en él. Una tarde, con la luz del sol entrando suavemente por la ventana, Eisen vio a Claire mirando el asiento vacío frente a ella.
Podía sentir la presencia de alguien que ya no estaba. Sin decir mucho, llevó otra taza y la colocó frente a ella. Por si acaso, dijo en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Gracias, susurró. Por recordar que le importó. Esa noche, Isen no pudo dormir. Por primera vez comprendió algo importante: el amor no desaparece cuando alguien se va. Solo cambia de forma. Con el paso de las semanas, Claire empezó a sonreír más. Trajo su computadora portátil y poco a poco volvió a escribir. La risa regresó a la cafetería, suave y breve, pero hermosa. Y el lugar ya no se sentía vacío. Se sentía vivo. Una tarde, después de cerrar, Claire se quedó a ayudar a limpiar. Trabajaron juntos en un silencio cómodo. Isen le habló de su esposa, del sueño que compartieron, del miedo a volver a amar. Claire lo escuchó y dijo en voz baja. Tal vez el amor no nos pide soltar. Tal vez solo nos pide cargarlo de otra manera. Esas palabras se quedaron con él. Esa noche, Isen colocó su primera nota en la caja. Me recordaste lo que se siente el calor otra vez. A la mañana siguiente, cuando Claire la encontró, sonrió entre lágrimas. El verano llegó junto con nuevos comienzos. Claire publicó un relato en una revista local titulado La cafetería que me salvó. Isen lo leyó una mañana tranquila antes de abrir. Cada palabra parecía cosida con sus mañanas compartidas. El texto terminaba con una frase. A veces no te enamoras de una persona. Te enamoras de la paz, y de quien te la devuelve. Isen enmarcó el artículo y lo colgó cerca del mostrador. Desde entonces, Claire ya no se sentaba sola. Isen se unía a ella junto a la ventana. Sin promesas, sin dramatismos. Solo dos personas aprendiendo a vivir de nuevo, una taza de café a la vez. En el aniversario de la muerte de su esposa, Isen cerró temprano la cafetería. Encendió una vela y se sentó en silencio. Entonces, la puerta se abrió. Claire entró con 2 tazas de café. Le entregó una y dijo suavemente. Por ella. Se sentaron en silencio, con la vela parpadeando entre ambos. Por primera vez, Isen sintió paz en lugar de dolor. A veces la sanación no llega con grandes gestos. Llega cuando alguien te ve de verdad y entiende tu silencio. La cafetería de la calle Willow aún sigue en pie. Y quienes pasan temprano dicen que a veces se ve a 2 personas sentadas junto a la ventana, compartiendo café y tranquilidad. Porque en ese pequeño lugar el amor no hace ruido. Se prepara en silencio, cada mañana. Bebida caliente, corazón rojo. Si quieres, ahora puedo. Crear un título impactante en español. Escribir una descripción con muchos hashtags para YouTube. Adaptarlo a voz en off para narración. Dime que sigue, pulgares hacia arriba.